nosotros nos acercamos a la economía, eso es lo que queremos saber. La composición de los alimentos, ¿cuáles son los impuestos que pagamos cuando, por ejemplo, compramos un kilo de manzanas? Eso se lo preguntamos a Guillermo Posch, que está acá justamente con toda esa información. ¿Cómo andás, Mariana? ¿Todo bien? Bueno, ahí estamos viendo en la placa, en general hay que saber que los productos vinculados a las verduras más o menos están en un 30% de gravamen. En el caso particular de la pantalla que estamos viendo es aproximadamente un 40%, dependiendo muchas veces de algunas particularidades, puede variar ese porcentaje, pero en líneas generales un producto en una verdulería está entre un 30-35/40% de carga tributaria. 42% en el caso de la naranja es impuestos, o sea, porque uno puede entender de algunas cuestiones, sobre todo, no sé, importados, productos importados, pero una naranja que se produce acá en la Argentina, 42% de impuestos. Así es, o sea, hay que saber que en Argentina hay 3 niveles de gobierno, el Estado nacional, provincial y municipal, y vos vas sumando en cada uno de esos gobiernos un impuesto. Impuesto a las ganancias, impuesto al valor agregado a nivel nacional, impuestos sobre los ingresos brutos. Hay una situación donde no se paga, pero después se empieza a pagar gravamen, y es un impuesto que no lo vas descontando. Entonces, eso hace de que se empiece a elevar la carga tributaria. Después tenés impuestos al cheque, o sea, también tenés las cargas sociales, y todo eso en definitiva es lo que vos ahí estás viendo en placa, Gabriel. Estás viendo justo un ejemplo de naranja, alimentos, y por el lado de alimentos es donde se da lo que vos decías antes, la inflación a los que más afecta es a los pobres, ¿no? Y en definitiva sí, en la medida que a vos te ajustaran constantemente el salario, podría ser menor, pero siempre hay una diferencia en el tiempo, un delay entre la inflación que vos estás viendo en góndola al aumento del salario de las personas. Y como en definitiva muchas veces quien es el asalariado, quien está cobrando jornales, tiene menos posibilidades de ajustar su salario, ahí es donde después termina impactando más la inflación. Y después, en determinados productos de consumo masivo, es lo que vos estás viendo, tiene una alta carga impositiva. Ahora, estos datos se vieron ayer también cuando se conoció, por ejemplo, el dato de la canasta básica que difunde el INDEC, que en 2021 dio una suba del 40,5% de la canasta básica total. Esto significa que en diciembre, por ejemplo, una familia de 2 adultos y 2 chicos, necesitó 76.146 pesos para no ser pobre. Esto, Guillermo, corregime si me equivoco, significa que una familia con un trabajador en blanco, no en una situación de precarizado, en informal y demás, sino con un sueldo típico del promedio que está en torno al 40.000 pesos, puede ser pobre, incluso si los 2 adultos cobran un sueldo bajo, pueden ser pobres. Así es, Gabriel, es interesante lo que pones de manifiesto, y en definitiva mucho de esto tiene que ver la inflación y la carga tributaria. A veces nosotros no nos damos cuenta cuando estamos comprando productos cuánto en definitiva de sueldo se nos está yendo en la carga impositiva. Entonces ahí es algo de que desde el ámbito profesional, desde ese tiempo estamos hablando de que es necesario en definitiva una reforma tributaria que haga impuestos que sean más eficientes. ¿Cuál es el porcentaje, digamos, de la inflación? Vos decías algo, Gabriel, hoy que era interesante, que recauda más el gobierno cuanta más inflación hay, ¿no? En este porcentaje de impuestos, ¿cómo metemos la inflación? Mira, ahí, Mariana, hay que comprender que hoy en Argentina una empresa por cada 100 pesos que termina ganando, 106 es de carga tributaria. ¿Estamos de acuerdo? Y también sucede que, como vos comentabas, bueno, ¿cómo termina impactando la inflación? Hay situaciones que tal vez son un poco técnicas, pero lo voy a tratar de explicar, que es muy sencillo. O sea, el problema es que la inflación te cambia todas las variables. Entonces, vos, un mismo producto, al aumentarle el precio, después aparecen impuestos que terminan tributando sobre una carga o sobre una base, o sea, sobre un precio más alto. Claro, o sea que entonces, es más, ahí es donde está el impuesto que sube, que es lo que a lo que se refería Gaby, ¿no? Quería aclarar eso, interesante, ¿no? Bueno, utilidades ficticias, ¿no? Pagan impuestos, utilidades ficticias. ¿Eso de qué se trata? Bueno, vos cuando estás un comercio va y compra un producto,
en ese momento está pagando algo que se llaman regímenes de pagos a cuenta, está pagando tal vez una percepción del impuesto sobre los ingresos brutos. Hay inflación, esa persona pagó un impuesto que supuestamente tenía que pagar de 10 pesos, después cuando tiene que venderlo el producto, cuando lo vende paga de impuestos 15. Entonces, en definitiva, lo que termina sucediendo es que lo que pagó con anterioridad no le sirve, o sea, no le alcanza para pagar el gravamen. Entonces, ahí es donde la inflación hace que vos muchas veces terminás pagando sobre ganancias ficticias, porque no es genuino el aumento del producto, no es que el producto se hizo más caro porque la gente lo está comprando más, claro. O sea, sino que aumentó el precio porque el valor de la moneda perdió capacidad de compra, y que es diferente. Eso tiene que ver con la emisión, ¿no? Claro, y Guillermo, ¿cómo se soluciona o cómo se le puede bajar este nivel de inflación en Argentina, sabiendo que vos como tributarista el peso de los impuestos es muy fuerte, pero también tenés un déficit fiscal tan fuerte que si achicás los impuestos, el déficit no lo bajás? Lo que uno tiene que buscar ahí, Gabriel, es aumentar la base de recaudación. O sea, se sabe que cuando vos estás aumentando los impuestos, no siempre termina siendo mayor recaudación. Hay situaciones o hay momentos en donde vos tenés que empezar a pensar en bajarlos para ampliar la base de recaudación, porque pensá que cuando vos estás, en definitiva, aumentando la carga tributaria, estás diciéndole a mucha gente que ya no puede absorber esa carga tributaria, pasate a la informalidad. Entonces ahí empieza el problema de la carga tributaria y después también de la inflación. O sea, es todo un juego armónico entre impuestos e inflación que la dirigencia se tiene que poner a trabajar. Pero a 2.13 se mantiene el dólar blue récord, y quiero preguntarle esto a Guillermo Poch, que está acá con nosotros, tributarista, ¿cómo pega esto también en la inflación de la que venimos hablando? A ver, siempre que uno está pensando en otra moneda de atesoramiento, hay que entender de que el precio es por una cuestión de oferta y demanda. También, como te decía antes, la inflación es la pérdida de valor de nuestra moneda. Entonces, ahí lo que hay que comprender es que en la medida de que se sigue emitiendo, va a perder valor la moneda argentina, va a producir inflación, y por otro lado el bien escaso, ese que son los dólares, que la gente está deseosa de adquirirlo, va a seguir aumentando su valor. O sea, eso es lo que termina pasando. Ahora, ¿hasta dónde se puede ir el dólar en tus estimaciones en esta situación? Porque algunos dicen, incluso el gobierno, siempre el año pasado escuchábamos declaraciones de es un dólar ficticio, está muy por arriba de las estimaciones, pero si está a 2.13 es que hay alguien dispuesto a pagar 213 pesos por un dólar. Totalmente, Gabriel. O sea, siempre es una cuestión de oferta y demanda. Si vos, en definitiva, hoy el mercado está dando eso, es lo que la gente está dispuesta a pagar. Si no, automáticamente bajaría el precio. O sea, el precio es esa disputa entre oferta y demanda. Si ese es el precio, ese es el precio. O sea, habrá factores externos, pero es lo que hoy está transaccionando la gente. Uno podría pensar que quizás hasta podría estar más alto según la situación actual. En la medida que haya habiendo más inflación, el dólar, por así decirlo, blue, va a seguir aumentando. Eso es directamente proporcional. Ahora, una de las cosas que pidió el FMI, y al parecer el gobierno está cumpliendo, es aumentar las tasas de interés, como para que el que tiene pesos pueda ahorrar en pesos y no pierda tanto con la inflación. ¿Ves esto como una medida que está surtiendo efecto, está sirviendo, o hasta ahora, como las tasas siguen por abajo de la inflación, no hay un corrimiento a inversión en pesos? El tema es, la gente siempre, lo que está, como vos bien decís, Gabriel, es tratando de mantener su patrimonio. Si vos, en definitiva, le estás pagando una tasa por debajo de lo que es la inflación, automáticamente la gente va a tratar de conservar su patrimonio en otra moneda. Y esa moneda, obviamente, es el dólar en este momento. En ese contexto sí, excepto de que alguien quiera, no sé, invertir en algún otro activo, como podría ser ir a la bolsa y comprar un activo. O sea, pero lo más sencillo para la gente muchas veces es tener la moneda en la reserva de valor en una moneda fuerte. ¿Ves ese 50% que dio la inflación en 2021 como un techo para 2022 o como un piso? Yo creo que todo va a estar muy vinculado con la emisión que vaya a tener el gobierno este año y también las expectativas de la gente. O sea, si la gente estuviese dispuesta a atesorar en pesos, ayudaría, pero la pregunta es ¿quién está dispuesto hoy a atesorar en pesos? Decís emisión, y también recuerdo al presidente diciendo la semana pasada que la inflación tiene que ver con lo monetario, pero que no es lo único.
hay situaciones, por eso, o sea, cuando hablamos de inflación, la inflación es la pérdida de valor de la moneda. El aumento de precios puede venir por la inflación o porque un producto está siendo más escaso o más demandado por la gente. O sea, el precio puede tener un componente en su aumento, pero uno claramente puede ser la inflación, que es porque perdió de valor nuestra moneda. Muy bien, Guillermo, muchísimas gracias por tus explicaciones. Por favor.